Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno, que cuida, que protege, que eleva y que da éxito en la vida, esté sobre todos ustedes y sobre todo que nos mantiene con su presencia extraordinaria y que qué más queríamos o qué más desearíamos, sino que el Eterno, quien es bendito, nos tenga en el hueco de su mano. Bueno, estamos en el Perec 4 y estamos en el Pasuk 12, dice: a fin de educar a los escogidos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mashiach, hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento pleno del amado de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach. Bueno, vamos poco a poco. A fin de educar, una de las cosas importantísimas que Rab Shaul tenía en su corazón era la educación, y especialmente pues en el caso de los judíos, pues estaban involucrados desde que nacían, eran enseñados, se les enseñaba el Shema, iban conociendo los mandamientos y se les enseñaba todo. En los primeros años ellos estaban de una manera con una capacidad de aprender, o más bien de haber aprendido Torah de una manera muy, muy fuerte, incluso hasta el día de hoy. Entonces, la senda del estudio de la Torah ha sido siempre para el pueblo de Israel muy importante, y la educación de esta ha sido en manos de la madre, porque la madre, aun cuando pareciera que no tiene mucha importancia, la tiene de suma importancia. ¿Por qué? Porque ella es la que suministra la educación para sus pequeños, y desde luego responsable ciertamente el padre, pero especialmente la madre, que tiene que lidiar con ellos de día, tarde y noche. Entonces esta es responsabilidad de la mujer, educar, guiar y dirigir a sus hijos. En el caso del gentil no era así. Ustedes sabemos que incluso todos vienen sin conocer, sin saber, sin entender realmente ni siquiera quién es Dios y menos quién es Mashiach. Dice, entonces, si algo le preocupaba a Rab Shaul, era precisamente que hubiese una educación adecuada y correcta para los gentiles. Ciertamente que no tienen la misma responsabilidad que Israel de educar, no son educadores, no son maestros, pero muchos de ellos se convirtieron al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, y después hicieron su conversión, como lo hizo Onkelos. Onkelos fue un hombre muy extraordinario, fue un hombre que hizo su conversión y que posteriormente incluso en su época, en su generación, fue reconocido siendo un converso. Y cuando hablo de converso, significa que él no solamente reconoció al Eterno como Elohim, sino también hizo su conversión al judaísmo. Y entonces él tuvo una elevación pero tan grande que fue reconocido como uno de los mejores y mayores maestros de Torah de la época. Entonces no era cualquier cosa, fue un hombre extraordinario Onkelos. Entonces estamos hablando de que a Rab Shaul de alguna manera le preocupaba mirar y ver por los gentiles que tenían que ser educados. Ciertamente descuido de esto causa deficiencias en la vida de las personas, y por eso es que dado que el judaísmo es tan pero tan extenso y hay tantas cosas que enseñar, que conocer, nosotros decimos que y enseñamos que los gentiles deben de guardar las 7 leyes universales, pero lo que hay con estas palabras y detrás de estas palabras es que te voy a decir
que son 206, 207 preceptos que se tienen que conocer y saber para poder guardar esto, para decir estoy guardando las 7 leyes. Son 206, 7 preceptos que se tienen que conocer y que vivir. Es lo que lo que apuntala detrás de estos 7 leyes universales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una educación que debe de ser exhaustiva, y en las comunidades de Yeshua HaMashiach, en la Unión de Comunidades de Yeshua HaMashiach, estamos comprometidos con la enseñanza, estamos comprometidos en enseñar, instruir a los ajim, a cada uno, para que no haya deficiencias, sino que vayan creciendo. Sabemos que hay diferentes capacidades, sabemos que hay diferentes niveles de conocimiento entre las ovejas que están dentro de las comunidades de Yeshua HaMashiach. Eso lo entendemos, nos lo enseña la Torá y lo hemos aprendido, y también estamos en el caminar de ayudar a todos, tanto a los que tienen las capacidades como a aquellos que les cuesta trabajo, o a aquellos que ahí van y que van creciendo. Bendito sea el Eterno, y todos esperamos que crezcan. Y entonces es importante la educación de los escogidos para la obra de ministerio. Es decir, ¿qué tiene que ver? Es como cuando se llega a una empresa. Cuando tú llegas a trabajar en una empresa, lo primero que hacen es de enseñarte las políticas, capacitarte para el puesto que vas a desempeñar. Se supone que tú tienes que tener ya el perfil, y lo único que hacen es darte todo lo que necesitas para poder hacer y realizar un trabajo con excelencia. Y entonces, pues es lo mismo que pasa cuando nosotros llegamos con el Eterno. Empezamos a ser educados y edificados para que podamos llevar un servicio al Eterno adecuado, saber qué son las oraciones, a qué hora se deben llevar a cabo las oraciones, celebrar el Shabbat, celebrar las fiestas, cuándo se celebran, qué se hace en cada fiesta, cuál es las leyes de cada una de ellas, qué se requiere, qué se debe tener muy en cuenta, qué es lo que en lo que tenemos que tener Kavaná en cada una de las fiestas, y desde luego todos los elementos que conllevan, y la parte de instrucción especial para cada una de las fiestas. Y qué decir de Shabbat. Shabbat, pues si es mujer, que aprenda a hacer su pan, que encienda las velas, que conozca pues todas las verajot, que conozca los procedimientos, que conozca todo lo que tiene que hacer, su comida y todo, a fin de que esta educación la lleve a vivir de una manera adecuada el servicio al Eterno. Y esta es precisamente la razón por la cual se establecieron, como vimos en la clase anterior, apóstoles, profetas, supervisores, que les llevaban a mirar y a ver qué tenían que comer, qué no tenían que comer, otros pastores para ayudarles a crecer, las necesidades que tenían, y maestros que no faltaran para instruirlos en todo lo que es necesario para que ellos pudieran tener, o más bien ser aptos para el servicio de Hashem. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de pleno del amado. Y esto nos habla precisamente de que no es solamente el servicio al Eterno, que conlleva conocimiento y crecimiento en estas áreas. O sea, tú tienes un conocimiento, pero tienes que crecer a través del conocimiento. En la práctica tú tienes que crecer en el servicio al Eterno. Pero hay una cosa que va también añadida a estas dos cosas, es la unión con el Hakadosh Baruj Hu. En la medida que nosotros conocemos, en la medida que nosotros le servimos de todo nuestro corazón, y hay una entrega cada día mayor y mayor y mayor, porque eso es lo que se espera, entonces vamos teniendo una elevación.
de tal manera que dice Rab Shaul que hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. En este caso, el varón perfecto es Mashiach. En otras palabras, él llevó a cabo el mayor servicio al Eterno y de mayor elevación y excelencia. Y dice Rab Shaul, tenemos que llegar a ese nivel, porque dentro de la promesa o que el Eterno había hecho al pueblo de Israel es hacer un reino de sacerdotes y gente santa. Y esto es precisamente de lo que está hablando Rab Shaul. Tenemos que alcanzar ese propósito que el Eterno tiene para nosotros, pero hay una parte que el Eterno, como ya hemos aprendido, siempre va a estar haciendo en nuestra vida y procurando para que nosotros vayamos creciendo, elevándonos, fortaleciéndonos, pero hay una parte que nos corresponde a nosotros como responsabilidad. En el caso, por ejemplo, como ilustración, cuando estás en la escuela, el maestro es responsable por enseñarte, instruirte, decirte, corregirte, etc. Pero es tu responsabilidad asistir a clases, es tu responsabilidad llegar a buena hora, es tu responsabilidad hacer tus trabajos, es tu responsabilidad hacer tus tareas, es tu responsabilidad investigar cuando se te dejan las investigaciones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que hay una parte que nosotros tenemos que hacer porque tenemos que estar comprometidos. Una persona sin compromiso no puede hacer mucho. Precisamente en la parashá que acabamos de pasar en esta semana de la ofrenda, precisamente una de las cosas, de los elementos, el altar representa el compromiso, representa la disciplina que debe de tener una persona en su vida para poder crecer. Y eso es algo muy, muy extraordinario, porque te voy a decir, no es solamente aprender a orar o que se te enseñe a orar, sino es que tú ores. ¿De qué te sirve saber? ¿De qué te sirve saber hacer el pan? ¿De qué te sirve saberte las oraciones para el encendido de las velas de Shabbat si no las llevas a cabo? Entonces, esto y la consecutiva orden y también disciplina para hacerlo y mantiene esa flama en tu corazón, de tal manera que nos volvemos muy disciplinados en esto y crece ese servicio al Eterno y lo vamos, perfeccionando, y asimismo nos vamos perfeccionando a nosotros mismos. Entonces, por eso Rab Shaul estaba muy comprometido con el hecho de que los grupos y las comunidades gentiles pudieran tener este nivel de conocimiento. Dice, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina y estratagema de hombre. De ahí le preocupaba mucho el hecho de que él iba enseñando y instruía acerca de Mashiach, y los gentiles iban aceptando, y como siempre ahí estaban los judíos que no quisieron y que no aceptaban a Yeshua, y estaban obligando a los gentiles que se circuncidaran e invalidaban su relación con el Eterno. Y eso hasta el día de hoy, mis queridos hermanos, hoy con la explosión del conocimiento a las raíces hebreas, ellos han estado ahora, últimamente, porque estaban herméticamente cerrados a los gentiles. Si llegaba algún gentil, lo sentábamos en la última banca y ni le hacían caso. Y ahora tú vas a una sinagoga y casi le atienden como rey, porque quieren que toda esa gente se vaya a las sinagogas. Pero si tú vienes y llegas con un conocimiento de que dices que Yeshua es el Mesías, te llevan a quemar tus libros, te llevan a quemar tus ideas, tus pensamientos, tu convicción, y a renunciar y a negar a Yeshua el Mesías. No, hombre, esto es terrible. Entonces, por eso Rab Shaul decía, para que no sean niños fluctuantes, tantito sí, tantito no, y llevados por cualquier viento de doctrina.
Y esto fue en esos tiempos, eso fue en esos tiempos. Había gente a veces con intereses, desgraciadamente, que trataban de desbancar a las comunidades, a los hermanos y llevarlos por otro camino. Hoy el día es lo mismo. Así como hay grupos judíos que están haciendo esto, así también hay grupos gentiles de las religiones que tratan de devastar el conocimiento que se tiene y desviar a la gente, incluso con argumentos que no tienen ningún peso, como por ejemplo, es que estás mal. Bueno, hay mucho que decir al respecto de la educación, pero es fundamental que cada uno de nosotros podamos ser educados y afirmados a fin de que crezcamos a la estatura del varón perfecto. Pero al final del día, y esto es la aceptación y el dar lo mejor de lo mejor a Hashem. Que tengas un buen día. Shalom.